Dios les bendiga. Yo estoy ahí de espalda y Señor, no quiero ni mirar para atrás. Usted pensará que cuando nos paramos aquí y decimos que estamos nerviosos, estamos exagerando, pero no. No hay forma de expresar el temor que sentimos cuando tenemos la responsabilidad de compartir su palabra. Y como siempre, le doy gracias al Señor por el privilegio que nos da de siquiera considerarnos para esta gran responsabilidad, y a nuestro pastor por la confianza que deposita en nosotros de compartir alimento con sus ovejas. Así que usted ya conoce cómo es la dinámica. Los nervios nos traicionan, se me puede secar la garganta, me puede dar un ataque de tos. Así que si eso es así, los de aquí dicen aleluya y los de acá dicen gloria a Dios, amén. Alabado sea el Señor. También usted prepárese para salir más temprano de lo acostumbrado. Amén, amén. Porque siempre le digo, si me toca a mí, la pregunta no es qué vamos a almorzar, es a dónde vamos a ir de brunch. Amén. Aleluya. Gracias al Señor por este gran privilegio. Le voy a invitar a que usted se ponga sobre sus pies y me acompañe a buscar en la palabra en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Lo vamos a leer en dos versiones, primero en la Reina Valera 60 y luego en traducción lenguaje actual. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. La adoración en esta mañana nos ha ido dirigiendo a en dónde estamos siendo refugiados, a los que podemos sentir que nos falta el aliento, a los que sabemos que la tempestad, ¿verdad?, nos azota, nos sacude o nos tambalea. Y en esta mañana Dios quiere hablar una palabra directa a nuestras emociones. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Primero leemos en la versión Reina Valera 60, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La traducción lenguaje actual lo traduce de esta forma: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Añade el Señor bendición a su palabra y oramos. Padre, nos presentamos delante de ti en esta hermosa mañana, primero agradeciendo el hermoso privilegio que tenemos de compartir tu palabra con tu pueblo, con este que ha llegado hasta aquí, con la necesidad que solo tú conoces, y también con aquellos que posteriormente han de recibir esta palabra. Sabemos que tu palabra es siempre propicia a nuestra necesidad. Y hoy necesitamos, Espíritu Santo, que una vez más te hagas manifiesto, cubriendo, Dios mío, toda necesidad con la que hemos llegado a este lugar, sabiendo que solo tú puedes hacer que salgamos reconfortados, fortalecidos, renovados por ti, por tu poder.
Somos solo un instrumento en tus manos y te pido, Señor, que no sean, Señor, mis palabras, sino las tuyas a través de mí para la edificación de tu pueblo. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender la verdad de tu palabra que hoy quieres grabar en nuestros corazones y permítenos rendirnos por completo a ti, porque a ti daremos toda la gloria y la honra que solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Existe una historia muy antigua acerca de un rey que atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando había perdido su reino, había perdido su posición y había perdido su seguridad. Se encontraba solo, derrotado, emocionalmente quebrantado y escondido en una cueva. Y en medio de su desesperación, el peso de sus emociones era tan fuerte que llegó a considerar terminar con su propia vida. Antes de ese momento, el rey había hecho una petición a los sabios de su reino y les había pedido una frase que pudiera sostenerlo en los momentos más difíciles, una frase que pudiera darle perspectiva cuando todo pareciera perdido. Los sabios le entregaron un anillo y dentro del anillo grabaron una frase. Y en medio de su momento más oscuro, el rey recordó el anillo, lo tomó, lo miró y leyó las palabras grabadas. Esto también pasará. Esa frase no eliminó la prueba, pero lo sostuvo en medio de ella. El rey encontró fuerzas para seguir y con el tiempo logró levantarse, reconquistar su reino y regresar a su palacio. Ahora el pueblo lo celebraba, había alegría, había victoria, y entonces los sabios se le acercaron y le dijeron: es tiempo de volver a leer el anillo. El rey respondió: pero es que esa frase era para el momento difícil. Y los sabios le dijeron: no, también es para este momento, porque así como lo malo pasa, lo bueno también pasa. Todo en esta vida es temporal. Y esta historia revela una verdad profunda: que las emociones son reales, que las pruebas son reales, que el dolor es real, pero también es real los momentos que no son permanentes. El apóstol Pablo entendía esta verdad cuando le escribió a los Corintios, porque Pablo no niega la presión emocional, no niega el dolor, no niega la prueba, pero declara que la prueba tiene límites, porque aunque la prueba es real, no es permanente, aunque la emoción es intensa, no es eterna, aunque el dolor es profundo, no es definitivo, porque cuando Dios está presente, las pruebas tienen fecha de expiración. Esto también pasará. Y ese es el tema por el cual quiero traer esta reflexión en esta mañana. Esto también pasará. La frase en el anillo sostenía al rey porque le recordaba que su circunstancia no era permanente. Pero nosotros no tenemos una frase grabada en un anillo. Tenemos la verdad de la palabra de Dios grabada en nuestros corazones. Y en esta porción bíblica, Pablo nos comparte varios puntos importantes para que meditemos en ellos cuando nos encontremos en medio de la adversidad. Primero, que Dios conoce la fragilidad de nuestra humanidad, pero aún así decide utilizarnos. Ese versículo 7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un tesoro en una frágil vasija de barro. Pablo comienza revelándonos por qué, por causa de nuestras emociones, podemos sentirnos frágiles. Y es que Pablo no usa la imagen del barro accidentalmente. El barro es frágil. El barro puede quebrarse bajo presión. El barro no es sinónimo de fortaleza, sino de vulnerabilidad. Y usted dirá: y aún así Dios quiere usarnos. Aún así. Sin embargo, Dios decidió colocar su tesoro en vasos de barro como usted y como yo. Dios nunca ha negado nuestra fragilidad. Él conoce completamente nuestra fragilidad. Dice Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no se sorprende por nuestras emociones. Dios no se sorprende por nuestros momentos de debilidad. Dios no se sorprende por las temporadas donde nos sentimos emocionalmente frágiles y aún así decide usarnos. Y no somos frágiles porque Dios esté ausente.
Somos frágiles porque somos humanos. Y dentro de nuestra fragilidad está ese tesoro eterno que a la misma vez nos hace fuertes en Él. Esto significa que nuestra fragilidad no descalifica el propósito de Dios. Al contrario, se convierte en el escenario donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. El barro no se forma a sí mismo. Y a veces en nuestra humanidad nos sentimos autosuficientes, creemos que nos podemos dar forma a nosotros mismos, pero el barro se forma solo en las manos del alfarero. Y hay temporadas que donde sentimos la presión, esa presión que sentimos no es para destruirnos, sino para formarnos. Tu fragilidad no es evidencia de la ausencia de Dios, es evidencia de que el tesoro está dentro de ti. Y ese tesoro representa la presencia y el poder de Dios en tu vida y en la mía. Ese que se manifiesta cuando nosotros compartimos con otros su palabra. Dios no niega nuestras emociones. Él conoce nuestra fragilidad y precisamente porque somos vasos de barro, sentimos el peso de la vida de una manera real. Sentimos presión, sentimos tristeza, sentimos incertidumbre. Isaías 45:9 dice: dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? El barro no le dice al alfarero qué forma quiere. El barro no define el proceso. El barro no controla las manos que lo forman. Y muchas veces nos detenemos a preguntarle a Dios por qué esta prueba, por qué este proceso, por qué esta temporada. Porque el barro no siempre entiende cuando las manos del alfarero lo están formando. Sin embargo, puede confiar en que esas manos solo buscan darle propósito. Ser un vaso de barro significa que no somos insensibles a la prueba. Y Pablo no busca negar esta realidad. Él no espiritualiza el dolor, pero tampoco lo ignora. Al contrario, Pablo describe con honestidad lo que se siente vivir en medio de la prueba, porque nuestras emociones en medio de la prueba son reales. Y esos versículos 8-9, Pablo los utiliza para describir 4 estados emocionales reales. La fe no elimina las emociones, pero sí establece el límite de su poder sobre nosotros. Y primero nos habla de que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Y atribulados podemos, ¿verdad?, relacionarlo con presiones emocionales reales, o las tribulaciones, o las presiones, o las dificultades. La Nueva Traducción Viviente dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que puedes sentir presión sin ser destruido por ella. Otro estado emocional del que nos habla Pablo es en apuros, pero no desesperados. Y los apuros podemos relacionarlos con la confusión, con la incertidumbre emocional. La Nueva Traducción Viviente dice: estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. El Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Puedes sentir confusión sin perder la esperanza. Y yo sé que en medio de una prueba o de una dificultad, escuchar la palabra espera no es fácil. A nadie le gusta esperar. Y sabemos, ¿verdad?, que durante estos primeros domingos el Señor ha hablado a nuestro corazón acerca de lo que es la dirección, lo que es la voluntad, lo que es el llamado, ¿verdad?, y su propósito. Y la espera forma parte de ese propósito y de esa formación. Y la desesperación trata de asomarse a nuestra puerta. Pero su palabra nos dice que aún en medio de los apuros o de estar perplejos o de las preocupaciones, no perdemos la calma. Y le hablamos a nuestra alma y le decimos: espera en Dios.
Otro estado emocional del que habla Pablo es que estamos perseguidos, pero no desamparados. Y sentirnos desamparados es cuando creemos que estamos abandonados emocionalmente o espiritualmente. Porque puede que lleguen pruebas a nuestra vida que hagan que pensemos que Dios se ha ido. Sabemos que siempre está, aunque no siempre le sintamos. Pero nuestras emociones pueden tratarnos de hacernos creer que hemos sido abandonados por Dios. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esa misma forma. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Podemos sentir soledad sin estar solos, porque podemos estar rodeados por un montón de personas y aún así sentir soledad. Pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, a lo mejor estamos solos físicamente, pero esa soledad no toca nuestro corazón porque sabemos quién está con nosotros. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Ese cuarto estado emocional que menciona Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Derribados cuando estamos tal vez emocionalmente golpeados. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Y Miqueas 7:8 dice, aunque caí, me levantaré. Puedes ser herido emocionalmente sin ser destruido espiritualmente. Porque la presencia de Dios no significa, ¿verdad?, que no vamos a caer. Como mencioné al principio, nuestras debilidades a Dios no le sorprende. Una vez yo decía, Dios mío, yo te estoy pidiendo a ti por esto y tú sabes incluso de qué forma te voy a fallar mañana y aún así me contestas hoy. Porque así es su amor. Dios permite la prueba, pero a la misma vez nos libra de las emociones que pueden destruirnos en medio de ella. Y si hay algo que yo quiero que usted recuerde de todo lo que yo pueda decir hoy, es esto. Dios permite la prueba, pero a la misma vez nos libra de las emociones que pueden destruirnos en medio de ella. Por eso, Pablo puede decir que estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Esta porción bíblica revela que la prueba no tiene una autoridad ilimitada sobre tu vida. La prueba tiene límites. El enemigo tiene intenciones, pero Dios tiene el control. Él es el que permite el proceso, pero establece los límites. Las emociones pueden levantarse, pero no van a sobrepasar el límite que Dios ha establecido. Y su palabra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios controla la intensidad de la prueba. Y aunque la prueba puede tocar nuestras emociones, no puede destruir nuestro propósito. Esto significa que lo que tú puedas estar sintiendo o experimentando hoy no es más grande que la gracia que nos sostiene. Dios no solo va a permitir la prueba, Dios la supervisa, pero también la usa. Porque lo que el enemigo intenta utilizar para destruirnos, Dios lo usa para formar algo dentro de nosotros. Y en medio, ¿verdad?, de la responsabilidad que tenemos nosotros de manejar bien nuestros pensamientos y nuestras emociones, sabemos que las emociones son lo que nos define como vulnerables. Nosotros tenemos la gran responsabilidad también de cuidar de ellas, de identificar qué emociones pueden estar atacando mi mente o mi corazón y buscar herramientas que me ayuden a fortalecerme emocional y espiritualmente en el Señor. El pasado 1 de febrero, usted sabe que tuvimos nuestro retiro sobre dirección y tuvimos unas citas en la tarde con varias personas, respondíamos unas preguntas y hablaba acerca de qué nos estaba costando
entregarle al Señor para que dirigiera nuestra vida. Y con las personas que tuve mis citas, a todas les confesé lo mismo. Una de las áreas con las que más yo batallo en mi vida es con la música. Yo soy maestra en una escuela superior, así que usted sabe todo lo que yo estoy escuchando todo el santo día, porque ahora hasta los benditos bultos vienen con bocinas integradas. Así que ya usted sabe. Y la música es una de las áreas que yo sé que necesito cuidar más. Yo sigo a un pastor llamado Josué Barrios y estoy suscrita a un boletín semanal que envía. Y luego de ese día que estuvimos, ¿verdad?, entrevistándonos unos a otros, llegó un boletín con una cita directa de Martín Lutero. Y la voy a compartir con usted. Martín Lutero fue uno de los grandes reformadores y dice: la experiencia testifica que después de la palabra de Dios, solo la música merece ser celebrada como dueña y reina de las emociones del corazón humano. Y por estas emociones los hombres son controlados y a menudo arrastrados como por sus señores. No podemos concebir un elogio de la música mayor que este, porque si quieres revivir al triste, asustar al jovial, alentar al desesperado, humillar al engreído, pacificar al delirante, apaciguar a los llenos de odio, ¿y quién es capaz de enumerar todos los señores del corazón humano? Me refiero a las emociones del corazón y los impulsos que incitan al hombre a todas las virtudes y vicios. ¿Qué puedes encontrar más eficaz que la música? Y es que la música es parte de ese poder espiritual que influye sobre nuestras emociones. Dios conoce que somos seres emocionales y en su sabiduría nos dio herramientas que ministran directamente a nuestra alma. Y una de esas herramientas es la música. La música no es solo arte, la música es esa influencia espiritual sobre las emociones. Y lo vemos en la Escritura, cuando el rey Saúl estaba emocionalmente atormentado, David tocaba el arpa y su alma encontraba alivio. Primera de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Porque la música tiene acceso directo al alma. La música no solo se escucha, la música ministra. Y por eso es importante que en medio de la prueba nosotros cuidemos qué está rodeando nuestra alma. Porque lo que alimenta mi alma es lo que va a fortalecer mi capacidad de resistir la prueba. Dios no solo nos sostiene con su presencia, también nos sostiene con su palabra, con su espíritu y con la adoración que ministra en nuestro interior. Y el domingo en que celebramos el aniversario del ministerio pastoral, hubo una alabanza que el grupo de adoración ministró antes de, ¿verdad?, de las reflexiones, que era por causa de él. Yo nunca la había escuchado y me quedé con esa alabanza, la busqué y la tengo en repeat desde ese día, la tengo en repeat hasta ahorita y vuelvo y me prendo la guagua y sigue así. Porque hay un fragmento que dice, y Dios te envía cualquier ayuda. Y yo decía, tal vez el pastor pues siente que esa ayuda o ese alivio la recibe de parte del Señor por medio, ¿verdad?, de las personas que ponen su caminar. Pero muchas veces ha sido de Él, esa ayuda que hemos necesitado nosotros, que he necesitado yo. Los pasados 4 meses ya en mi trabajo no han sido fáciles. Y ese 1 de febrero, cuando llegué al retiro, el pastor se acercó y me dijo, necesito tu ayuda en los días que voy a estar de viaje. Y hermano, mi respuesta fue que no, porque yo me encontraba emocionalmente mal. Le dije, pastor, mis prioridades están bien distorsionadas. O sea, yo he permitido que el trabajo se convirtiera en mi primera preocupación y realmente no voy a tener tiempo, no voy a poder. Y él, pues, en su sabiduría pastoral, me dice, no hay ningún problema. Voy a verificar si puedo encontrar a alguien. Le dije, pues no hay problema, verifique. Si no, pues ni modo. Me dice, hacemos los arreglos. Pues yo sé que no busco a más nadie porque él me escribió y me dijo, mira, realmente es que yo quiero que seas tú. Y entendí
que Dios lo estaba utilizando para sacarme de la posición en la que me encontraba. Porque a veces dejamos que nuestras emociones nos controlen al punto en que tratan de detener el propósito que Dios tiene con nosotros. Y a lo mejor cuando estamos o más ocupados, o más cargados, o más consumidos por los agobios, llega esa invitación o ese compromiso y tú dices, pero ¿será posible, Señor, si tú sabes cómo estoy? Pues por eso mismo, porque Dios sabe cómo estamos y Dios sabe que esas son las sacudidas que necesitamos para reenfocar nuestra mirada en lo que verdaderamente es importante. Y estamos aquí primero porque es para hacer su voluntad y luego porque entendemos que somos inmerecedores, que nunca vamos a poder ser dignos de cargar con este tesoro que es su palabra. Y aún en la fragilidad de la humanidad que tenemos, Él decidió depositar eso en nosotros. Y pues estamos aquí haciendo su voluntad, porque a lo que Él nos ha llamado es a compartir esta palabra con aquellos que la necesitan. Su palabra nos recuerda que las emociones no son el final, son el proceso. Ese versículo 10 dice, para que también la vida de Jesús se manifieste. Lo que el Señor quiere es que podamos manifestarlo a otros a través de nuestra manera de vivir. Que lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento y lo que soy reflejen que la vida de Jesús está en mí, para que Él pueda obrar a través de mí y a través de ti, aquellos que tengan la oportunidad de acercarse a tu vida. Hay cosas que solo nacen en nosotros en medio de la presión. Hay una fortaleza que no nace en la comodidad. Hay una fe que no nace en la ausencia de problemas. La prueba no solo tiene un límite, sino también tiene un propósito. La prueba va a producir manifestación de vida espiritual. Y Romanos capítulo 5, de los versículos 3 al 5, concluye que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mientras ese proceso ocurre, Dios no nos abandona emocionalmente. Dios no observa nuestro dolor desde la distancia. Tus problemas, mis situaciones, las tuyas, no son ajenas para Dios. Él sostiene nuestras emociones en medio de la prueba. Y al principio te decía que así como el rey tenía grabado esa frase en ese anillo, nosotros tenemos en nuestros corazones la verdad de su palabra. Y estos son los versículos que necesitamos que tú puedas apropiarte de ellos para que cuando llegue el momento de la adversidad, tú puedas decir, no, hay una frase que yo tengo aquí, hay una verdad, hay un versículo, hay un pensamiento de parte del Señor para mi vida, que es el que me va a ayudar a entender, y si no puedo entender, me va a ayudar a esperar en Él. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y ya la semana pasada el Señor nos había comenzado a hablar de la importancia de que soltemos a Él nuestras cargas, porque hay pesos que Dios no necesita que tú y yo carguemos, que hace tiempo nos los está pidiendo, y nosotros venimos con el saquito, lo soltamos aquí al ladito del asiento mientras estamos en el culto, y cuando se acabe el culto volvemos a agarrar el saquito y nos lo llevamos. Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. A veces sentimos que nos estamos ahogando y se nos olvida que aún en medio de lo que podamos atravesar, la presencia del Señor está. El Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. No sabemos cuáles son las tristezas o las raíces de amargura o el dolor o la culpa que puedan estar angustiando tu corazón, pero esas heridas el Señor también las quiere sanar. Y en Juan 16, 33 dice, que esto no es muy bonito al principio, en el mundo tendréis aflicción. Nadie le gusta escuchar, vas a tener problemas. Pero luego dice, confiad, yo he vencido al mundo.
Cuando le hablo a otras personas acerca de Dios, nunca le he dicho en mi vida a nadie que aquí no va a haber problema. Porque hay problemas en el mundo, hay problemas dentro de la iglesia. La diferencia es, usted sabe que había antes un trend de fotos sin Cristo, con Cristo. Pues mira, sin Cristo hay problemas, con Cristo hay problemas. Pero con Cristo es mejor. Porque con Cristo tenemos quien pelee por nosotros. Con Cristo tenemos quien consuele nuestro corazón. Con Cristo tenemos quien nos da las herramientas para nosotros vencer en medio de la adversidad que se va a presentar. Siempre es mejor con Cristo. Vivimos en un tiempo, y ya estoy terminando, vivimos en un tiempo donde las emociones son intensas y constantes. Hay personas que sonríen en público, pero lloran en privado. Y aprendí durante esta semana que eso se le llama distimia, que es una forma en la que uno opera, uno está activo, uno cuida de otros, y luego en privado nuestros pensamientos nos consumen, nos agobian, y la gente por fuera se cree que todo está bien, y por dentro podemos estar hechos pedazos. Personas que siguen funcionando pero están emocionalmente agotadas. Personas que aman a Dios pero están atravesando temporadas que no entienden. Y una de las cosas más difíciles no es el dolor en sí, sino la incertidumbre de la espera, el no saber cuánto va a durar. El alma se cansa no solo por lo que siente, sino por la pregunta de cuándo esto va a terminar. Y aunque pueden haber en medio de nosotros personas que estén cargando preguntas que nadie pueda responder, o procesos que no pueden acelerar, o heridas que no puedan sanar, es en ese espacio en el que no tenemos el control, donde se define dónde descansa nuestra confianza. Todos sostenemos algo cuando atravesamos la prueba. Algunos sostienen el miedo, otros sostienen la ansiedad, algunos sostienen el intento de querer controlarlo todo. Pero Dios nos está invitando hoy a sostener algo distinto. No la explicación, no el control, sino su presencia. Porque la paz no viene de saber cuándo va a terminar la prueba. La paz viene de saber quién está contigo mientras atraviesas esa prueba. El apóstol Pablo no dijo que entendía todo lo que vivía, pero sí sabía quién lo sostenía en medio de todo lo que estaba viviendo. Y esa es la invitación que el Señor nos hace hoy. No es que ignoremos lo que sientes, no es que niegues tu realidad, no es que finjas fortaleza, es que decidas dónde vas a colocar el peso de tu alma. Porque cuando colocas el peso de tu alma en tus fuerzas, te quebrantas. Pero cuando colocas el peso de tu alma en Dios, eres sostenido. Tal vez no puedes cambiar lo que tú estás viviendo hoy. Tal vez no puedes acelerar ese proceso. Tal vez no puedes evitar la temporada. Pero sí puedes decidir. No soltaré mi confianza en Dios. Porque aunque no controle la temporada, sí confío en el Dios que controla los tiempos. Y un día mirarás atrás y entenderás que lo que pensaste que te iba a destruir fue el lugar donde Dios te sostuvo aún más cerca de su presencia. No porque fue fácil, sino porque Él fue fiel. Las emociones sí son reales, las pruebas son reales, pero aún más real es el Dios que nos sostiene. Y lo que estamos viviendo ahora no es permanente. Y aquí es donde esta verdad pues se vuelve más profunda para muchos de nosotros, porque hoy aquí hay dos tipos de personas. Hay personas que están en medio de la prueba, pero puede que hayan otros que estén en medio de la calma. Y a los que están en medio de la prueba necesitan saber, esto también pasará. La emoción que hoy estás sintiendo no es permanente. El dolor que hoy usted está experimentando no es definitivo. Sostente de la mano del Señor y no te sostengas de tu propio entendimiento, de tus propias fuerzas. Sostente de la mano de aquel que ha prometido no dejarte ni abandonarte. Hemos atravesado pruebas en el pasado. Todos aquí podemos testificar de cómo la mano del Señor fue manifestada en nuestra vida en algún momento. Y si usted recuerda cómo usted se sintió en aquel momento, probablemente pensó, yo no voy a sobrevivir esto. Yo no voy a salir de esta. Y hoy está aquí.
Así que si de esa misma forma el Señor puso su mano y solucionó su problema, alivió su tormenta, hoy usted debe recordar su fidelidad y puede declarar con certeza que esto también pasará, porque si Dios lo hizo, otra vez lo hará. Pero para los que estén aquí en su temporada de tranquilidad, porque gracias al Señor se encuentran en medio de la calma, hay procesos que estaban siendo difíciles, pero están ahora calmados, todo se encuentra bien, le tengo noticias, esto también pasará. Las temporadas de calma tampoco son permanentes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos da estas temporadas de calma no solo para disfrutarlas, sino para prepararnos, para que grabes su palabra en tu corazón, para que profundices en tu relación con Él, para que tengas una reserva espiritual que te sostenga cuando lleguen los vientos. Porque cuando la palabra está sembrada profundamente en tu corazón, se convierte en el ancla que sostiene tu alma cuando la tormenta llega. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo le invito a ponerse de pie. No esperemos a que llegue la tormenta para buscar el ancla, porque las dificultades y las pruebas nos distorsionan la mirada, el entendimiento. A veces no vemos con claridad. Grabemos la palabra en nuestro corazón ahora. Llenemos nuestra alma ahora. Fortalezcamos nuestra fe ahora. Cuando los vientos soplen, no va a ser tu fuerza la que te sostenga. Va a ser la palabra de Dios que se sembró dentro de ti. Y si has podido sembrar la palabra del Señor en tu corazón, cuando llegue ese momento de adversidad, tú podrás decir con convicción: esto también pasará. Esto no es una frase motivacional. Te estoy diciendo que la palabra del Señor te dice que Él está contigo, que Él no te abandona, que confíes que Él ha vencido al mundo. Tú puedes declarar: esto también pasará. Si la prueba te agobia, si la prueba te está hundiendo, si la prueba no te permite ver con claridad, si la prueba está turbando tus emociones, la palabra nos dice que aunque Dios está permitiendo la prueba, Dios va a guardar tu corazón, tu mente y tu alma de las emociones que pueden destruirte en medio de ella. Para que tú puedas decir: sí, me siento agotado, me siento presionado, me siento atribulado, pero no me desanimo. Tengo preocupaciones, pero no pierdo la calma. La gente me persigue, pero Dios no me abandona. Puede que me hayan hecho caer, pero no nos van a ver destruidos. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y que podamos acudir a la presencia del Señor en esta mañana tal y como somos. Sin máscaras, sin pretender que somos fuertes, sin pretender que no sentimos el peso de lo que estamos viviendo, porque empezamos diciendo que Dios conoce nuestra humanidad y aún en medio de la fragilidad que nuestra humanidad nos produce, Él quiere usarnos. Que a pesar de nuestra condición de que somos barro, decidió colocar su mayor tesoro en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y que actúa a través de nosotros.
Hoy acudamos al Señor y presentemos nuestras cargas, nuestras luchas internas, esos pensamientos que nadie más ve y esas emociones que no sabemos cómo explicar, porque a veces estamos tan turbados o confundidos emocionalmente que ni siquiera podemos darle nombre a lo que estamos sintiendo. El Espíritu Santo sí lo conoce. ¿No sabes qué decirle al Señor? No hace falta. Deja que el Espíritu hable por ti. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros porque Él sabe lo que necesita decir. Él sabe lo que necesitamos expresar y lo expresa perfectamente bien por nosotros. Su palabra dice que somos vasos de barro y hoy queremos reconocer nuestra fragilidad delante de Dios. Y vamos a presentarnos como pueblo en oración. Porque si hay algo que necesitamos reconocer y entender de que esto también pasará, es que todos aquí, estemos en calma o estemos en tempestad, podemos declarar esta palabra sobre nuestra vida y afirmar en Cristo nuestras emociones para que seamos sostenidos en medio de la batalla. Oh Dios, tú conoces nuestras cargas, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestros pensamientos. Nadie puede ver más allá. Solo tú conoces quiénes somos en lo oculto, cuando nadie más puede vernos. Tu palabra dice que somos vasos de barro y hoy reconocemos esa fragilidad delante de ti. Oh Señor, reconocemos que hay momentos en donde nos hemos sentido atribulados. Momentos en donde nos sentimos con nuestras fuerzas emocionales agotadas. Pero también creemos lo que establece tu palabra, que no estamos desamparados, que no estamos solos y que por más que el enemigo trate de hacernos caer, no puede destruirnos. Hoy colocamos delante de ti, Señor, el peso de nuestra alma, las preocupaciones que estamos cargando, las heridas que todavía nos duelen, las incertidumbres de lo que aquello que no podemos entender, que no podemos explicar, las temporadas que no hemos elegido pero que estamos atravesando porque así lo has determinado en tu soberana y perfecta voluntad. Y hoy queremos soltar el intento de querer controlarlo todo. Hoy soltamos el peso de tener que sostenernos por nuestras propias fuerzas y elegimos descansar en ti. Oh Padre, yo te pido que en esta mañana tú sostengas al que está cansado. Que tú renueves sus fuerzas, Dios. Solo tú conoces el tiempo que muchos aquí llevan batallando con situaciones, problemas, dificultades. Y necesitamos que tu fortaleza se haga manifiesta en medio de la debilidad que puedan estar experimentando en su mente y en sus corazones. Levanta al que se sienta derribado, Dios. Abraza al que se sienta emocionalmente quebrantado. Recuérdanos, Señor, que esta temporada no define nuestro destino, que este proceso no es el final de nuestra historia, Señor, que nuestra vida está segura en tus manos. Enséñanos a confiar en ti cuando no entendemos. Enséñanos a descansar en ti aun cuando sentimos el peso del proceso, Señor. Enséñanos a permanecer firmes sabiendo que tú nos sostienes, Padre. Hoy declaramos que nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, sino en tu fidelidad. Esa fidelidad que podemos declarar. Porque en momentos de dificultad tú has estado. Y hoy sigues estando. Por eso tenemos la certeza de que mañana también estarás. Cuando se asomen los problemas que no imaginamos, tú estarás. Porque tú nos das la confianza de saber que si tú venciste por ti, también somos más que vencedores.
Gracias, Señor, porque sostienes nuestra vida. Gracias, Señor, porque sostienes nuestra mente. Gracias, Señor, porque nuestra alma está asegurada en tus manos. Y te pido que bendigas y fortalezcas a mis hermanos, los que se encuentren en la tempestad, pero también los que se encuentran en la calma, para que, Señor, puedan confiar, aunque no vean el final de su proceso. Confiamos en el Dios que ya se encuentra allí para sostenernos y darnos la victoria. Adoramos al Señor. Y si hay alguna vida que en esta hora necesita una oración, el altar está abierto para que podamos orar